Muy buenos días a todos y a todas. A continuación daremos lectura al parte informativo número 377 del día de hoy, 20 de marzo del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Punto 1. En las últimas 24 horas se han realizado 3.346 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 43 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 10 a 74 años, correspondiendo a las siguientes localidades: Clorinda, 27, 12 consultas por síntomas, 9 contactos estrechos y 6 controles por internación. Ciudad de Formosa, 9, 5 contactos estrechos y 4 consultas por síntomas. Ibarreta, 3, 2 contactos estrechos y 1 consulta por síntomas. Bartolomé de las Casas, 2, 1 consulta por síntomas y 1 consulta por egreso. Pirané, 1, búsqueda activa. Fortín Lugones, 1, contacto estrecho. Punto 2. En el día de la fecha debemos informar la triste noticia del fallecimiento de Héctor, un vecino de nuestra ciudad de 54 años de edad, quien al presentar síntomas de dolor de garganta y fiebre realizó una consulta médica privada el 23 de febrero. Ante la persistencia de los síntomas, concurre al Hospital Central, donde el hisopado arroja resultado positivo a COVID-19 y es trasladado al Hospital Interdistrital Evita, ingresando en grave estado el día 3 de marzo, requiriendo asistencia respiratoria mecánica. A pesar del tratamiento médico indicado, no fue posible revertir su estado crítico durante la internación en terapia intensiva, falleciendo hoy en horas de la mañana como consecuencia de la enfermedad. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Héctor. Punto 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 25 pacientes, siendo ellos 7 pacientes del Hospital Interdistrital Evita, 7 pacientes del Centro de Asistencia Sanitario número 20 de Formosa, 2 pacientes del Centro de Asistencia Sanitario número 18 de Formosa, 1 paciente del Centro de Asistencia Sanitario número 15 de Clorinda y 8 pacientes en aislamiento domiciliario. Punto 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes: total diagnosticados 1.931, total recuperados 1.397, casos activos 476, fallecimientos por coronavirus 27, casos en tránsito con egresos de la provincia 31, cantidad de test realizados a la fecha 200.612, es decir, un 0,96% de positividad. Punto 5. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes: Formosa Capital, casos diagnosticados 446,
Casos activos, 182. Fallecimientos por coronavirus, 4. Clorinda, casos diagnosticados, 565. Casos activos, 167. Fallecimientos por coronavirus, 18. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 265. Casos activos, 0. Fallecimientos por coronavirus, 2. Punto 6. Los números de las últimas 24 horas relativas a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio de nuestra provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 694. Control en la vía pública, 9.131 personas y 6.400 vehículos. Infracciones, 13 vehículos por restricción de circulación y patente y 217 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Fiestas privadas intervenidas, 8. Punto 7. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 18.849 personas desde la implementación de este programa. 8. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 28.305 personas en todo el territorio provincial. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 2.439 personas, de las cuales 1.561 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 9. En la continuidad de la campaña de vacunación contra el COVID-19, desde tempranas horas están recibiendo la primera dosis de la vacuna los adultos mayores de 70 años residentes en la ciudad de Formosa en 13 escuelas ubicadas estratégicamente en distintos barrios de la ciudad. Seguimos trabajando intensamente para avanzar con la vacunación a medida que recibamos las dosis en nuestra provincia, priorizando con criterio epidemiológico a los lugares con mayor incidencia de coronavirus y a la población más vulnerable. 10. Con provincianos, la evolución diaria de casos, con la cantidad y dispersión geográfica de los mismos, nos indica que debemos ser más estrictos en los cuidados preventivos personales y en el cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios vigentes. Se advierte una incidencia de los contagios cada vez mayor en adolescentes y personas menores de 40 años en toda la provincia, quienes luego transmiten el virus a los adultos mayores de sus familias y círculos cercanos en ámbitos donde se relajan los cuidados preventivos. Seamos conscientes del grave riesgo que enfrentamos, porque con nuestra conducta cotidiana estaremos protegiendo o bien estaremos transmitiendo el virus a las personas que nos rodean y que más queremos. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Doctor Vivolini, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, como siempre estamos haciendo el comentario, los pacientes van en aumento en toda la provincia. La distribución de los mismos es en los distintos centros, tanto en el interior como en Formosa Capital. Los
más complejos, como siempre decimos, de todos los que están cursando activamente la infección en grupo, que por sus comorbilidades, por su cuadro clínico, requieren de mayor complejidad la atención, por lo tanto pasan al Hospital Interdistrital de la Contingencia Vita. Estos pacientes son el número de 79, actualmente hay 79 pacientes internados en el hospital y a su vez de esos, el 21 están en un cuadro grave, todos están con asistencia respiratoria mecánica y todos están el 100% en la unidad de terapia intensiva de dicho hospital. Estas 21 personas son los cuadros más graves, como siempre decimos, porque tienen afectación del pulmón y necesitan, por lo tanto, el aparato que les instila el oxígeno, le insufla el pulmón, pero también hay un grupo de pacientes que además de ese pulmón, de ese órgano, también está afectado a otros órganos, por lo tanto ya son pacientes más críticos, que son los cuales tienen, por supuesto, peor pronóstico que los otros. El resto del hospital y de las salas o de la internación o de los otros hospitales o centros de asistencia, siempre bajo su seguimiento médico, obviamente ante cualquier duda o al empeoramiento se lo pasa al hospital. Y para comentar, porque también durante estos días y en el día de ayer nos han preguntado la gente que tiene comorbilidades, el diabético, hipertenso o el oncológico, nos preguntan sobre las vacunas. Más que nada en el email que por ahí uno ve el ranking de las preguntas más frecuentes y entre eso está abocado eso. Digamos, para recordar, la vacuna está estratificada, ¿sí? Está estratificada por riesgo, principalmente riesgo de fallecer y riesgo de adquirir la infección. El riesgo de adquirir la infección es, por ejemplo, el personal de salud, porque es el cual está más expuesto, por lo tanto se vacunó a ese grupo de personas inicialmente y después está el riesgo de morir. Como sabemos, en la Argentina el 85,5% aproximadamente de los casos que fallecen tienen mayores de 60 años, por lo tanto se eligió ese grupo prioritario para poder vacunar. Como obviamente mayores de 60 años son muchas personas, no se dispone de toda la cantidad al mismo tiempo de vacuna para vacunar todos juntos a los mayores de 60, a su vez se tuvo que subestratificar, buscar aquellos de mayor riesgo dentro de los de 60 años. Y los mayor riesgo, porque prácticamente la mortalidad es altísima, mayores de 80, se arrancó con esas edades. Mayor de 85, mayor después de 80, después se bajó a 75, ahora estamos aquellos nacidos en 1950 hacia abajo. O sea, a partir de ahí está actualmente, hoy día se están vacunando. A medida que van llegando las vacunas se va a ir bajando, falta después los de 65 a 70 y después los de 60 a 65, hasta que se complete los mayores de 60 años. Una vez pasado esa etapa, que son los, como dije, lo que peor posibilidad o más posibilidad de fallecer si uno adquiere la infección, por lo tanto estamos abocados por la disponibilidad de vacunas a ese grupo etario. Tenga o no tenga diabetes, tenga o no tenga un cuadro oncológico, mayor de 60, en algún momento todos, el 100% debe vacunarse, no importa la comorbilidad, si tenga o no tenga hipertensión o tenga o no tenga diabetes, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con el hipertenso, con el diabético que tiene 50 años o tiene 45? O sea, que el paciente que tenga una comorbilidad, un problema oncológico, por ejemplo, que esté entre los 59 años y los 18 años. Recordemos que para menores de 18 años estas vacunas aún no están autorizadas. Este grupo de personas se va a buscar aquellos que tengan un factor de riesgo, porque como sabemos también las personas que peor evolucionan son los hipertensos, los diabéticos, principalmente los insulinos requirientes, o los oncológicos, alguna inmunodeficiencia. Por lo tanto, se va a priorizar a ese grupo de personas entre 59 y 18 años, aquel que tenga comorbilidad. Aún no hemos comenzado todavía con este grupo porque todavía no disponemos para terminar de vacunar a los de 60 años aún.
Yo sé que hay mucha gente que está obviamente con muchas ganas y ansiosas de vacunarse. Todos, nosotros también queremos que todos se vacunen. También estamos ansiosos para que nos lleguen las vacunas disponibles, para que todos y todas se puedan vacunar. Pero ahora estamos abocados a ese grupo de mayor posibilidad de fallecer, que son los mayores de 60. ¿Sí? A medida que terminen esa etapa, se pasará a la otra etapa, que ya será dependiendo si tengan una comorbilidad para poder incluirlos. Gracias. Muchas gracias, Julián. Doctor Mario Romero Bruno, por favor. Buenos días, formoseños. Bueno, para comentar un poco cómo está la situación a nivel regional, aquí cerca nada más, Paraguay, Brasil, realmente leyendo los reportes que tiene el diario de mayor repercusiones en Paraguay, informan el día de ayer, colapso sanitario en Paraguay, ocuparon todas las camas de terapia intensiva. Realmente sale la foto del presidente, lógicamente que la responsabilidad también sigue siendo política, sanitaria, de todos los ciudadanos, y las consecuencias en este caso son las personas que lo padecen y que necesitan una terapia intensiva y no tienen dónde recurrir. Estamos hablando de acá a 120 kilómetros, la principal ciudad y capital del Paraguay. Se le suma a esto que además tampoco tienen vacunas. Entonces las posibilidades que se les presenta en los próximos días, pensando que, por un lado, sabemos que están circulando variantes del coronavirus en la región. Por otro lado, las temperaturas, que las temperaturas menores hace que también haya un aumento de contagios. Por otro lado, la relajación o el relajamiento de las personas en sus comportamientos y conductas. Entonces, todos estos ingredientes hace pensar de que en los próximos días realmente puede ser una situación mucho más lamentable la de estos hermanos americanos. Así también Brasil. La principal ciudad, la ciudad más rica de Brasil, São Paulo, está en colapso sanitario. Tampoco tienen ni camas de terapia intensiva ni medicamentos que se utilizan para que los pacientes estén ventilados. Más allá de que no hay un tratamiento específico para el coronavirus, sí son necesarios medicamentos para que el paciente tenga la posibilidad de hacer una intubación y que tenga la asistencia respiratoria mecánica. Ni estos medicamentos está teniendo la principal ciudad, la más rica de Brasil. Esto ya se vio más en el norte, en Manaus. Entonces la crisis también afecta a esta ciudad y a este país, Brasil. Y es de esperarse, como decía, que las temperaturas, por otro lado, a que entremos en un otoño realmente muy, muy preocupante. ¿Cómo pensamos que nos puede afectar a nosotros, los formoseños, estas situaciones? ¿Estamos inmunes a que no nos pueda pasar lo que ha pasado en muchas provincias vecinas, en muchas provincias argentinas? Y lo que está ocurriendo, como decía acá, en la ciudad capital de Paraguay, en la ciudad más rica de Brasil. Por supuesto que no estamos exentos a esta situación. Alguien dijo, ¿quién dijo que la vida es justa? Y realmente yo diría, ¿quién dijo que el coronavirus es justo? Sí, es democrático en el sentido que le puede afectar a cualquiera, pero las consecuencias del coronavirus la padecen las personas que tienen más edad, por un lado, las comorbilidades que comentaba el doctor Vivolini, personas que tienen que salir a trabajar en muchas situaciones, quizás los que tienen un poder económico se pueden quedar más en su casa, las otras personas también tienen que salir a trabajar, o si viven en hogares que tienen muchas personas, también les afecta a muchas más personas. Entonces también es justo decirlo que los que padecen las consecuencias del coronavirus son las personas más vulnerables, que son, como decimos, las personas que tienen mayor edad o que ya tienen alguna enfermedad predisponente. Entonces, los que más se contagian, están demostrados que son los jóvenes. Pero los jóvenes son los que contagian después a estas personas que después, lamentablemente, tenemos que contar las consecuencias. Como en este caso, el día de hoy,
esta persona de 54 años, joven, que por consecuencia del coronavirus perdió su vida. Entonces, en esto hacer recapacitar a toda la sociedad, a cada uno de los individuos que la componemos. Yo veo por ahí realmente muchos carteles que hablan de Formosa libre, ¿no? Me parece que faltó una frase al final. Formosa libre de coronavirus. Eso sería lo que tendría que decir cada uno de estos carteles. Y con esto podemos tener una sociedad más justa, más sana, que podamos sobrepasar esta adversidad que nos está tocando vivir a todo el mundo y en particular a los formoseños en este momento. Así que contamos que cada uno de nosotros, que es importante para cuidarse, no solo a sí mismo, sino también para no contagiar. Es cierto que la responsabilidad del que contagia, a veces asintomático en su gran mayoría de las veces, no lo hace queriendo, pero sí evidentemente no tiene los elementos de protección que debería tener. También es cierto del contagiado. También el contagiado se contagia porque no tiene los elementos de protección que debería tener. ¿Cuáles siguen siendo estos los principales medidas de prevención y seguridad? El distanciamiento, el evitar las reuniones de donde hay muchas personas, a veces estas reuniones de confianza que son con los familiares mismos, el usar el barbijo correctamente, sigue siendo hoy una de las vacunas más importantes para evitar el contagio y la transmisión, la enfermedad y la muerte. El uso correcto del barbijo. Entonces, en estas situaciones que estamos viviendo los formoseños, tenemos que intensificar nuestras conductas, nuestras formas también hasta de pensar que cuando estamos haciendo algo podemos estar produciendo algún daño aún sin quererlo. Entonces, es un momento para reflexionar de lo que está pasando en el continente, de lo que puede seguir pasando y que también hemos demostrado que podemos evitar los contagios y las muertes si actuamos entre todos, el Estado presente y cada uno de los ciudadanos cuidando la salud y la vida. Muchas gracias, Mario. Señores periodistas, estamos a disposición de las preguntas que ustedes deseen formular. Buenos días. La primera pregunta es de Emanuel Crozzi, diario La Mañana. La abogada Agustina Vilaggi dijo que el último fallo de la jueza López Macé debe ser cumplido hasta que se resuelva la apelación. ¿La provincia está en condiciones de cumplir el fallo dentro del plazo establecido? La provincia de Formosa, el gobierno de la provincia, si hace referencia al gobierno, hemos cumplido siempre todos los fallos judiciales. Es nuestra obligación en un sistema democrático cumplir los fallos judiciales. Para lo cual dichos fallos indudablemente tienen que estar firmes, es decir, no tienen que haber sido apelados por ninguna de las partes porque va a instancias superiores que puede ser confirmado o puede ser revocado. Con respecto a las consideraciones estrictamente jurídicas, nos remitimos siempre a lo manifestado y a lo expresado en sus escritos por la Fiscalía de Estado de la provincia, que es quien representa al gobierno de la provincia de Formosa ante los estrados judiciales. Y como un elemento más a este tema estrictamente judicial, también salió otro fallo en el día de ayer, es decir, de la justicia provincial, de la excelentísima Cámara de lo Civil y Comercial. Es decir, la señora jueza, atribuyéndose la competencia federal, que ustedes saben, fue un fallo de hace ya un tiempo atrás, da curso a estas medidas y por otro lado la justicia provincial, como también ustedes saben, se declara también competente y da curso a fallos donde reitera que la competencia en este tipo de asuntos referente a la facultad de dictar normas de carácter estrictamente sanitarios para impedir la propagación del coronavirus es competencia provincial. Esto ustedes ya han escuchado en reiteradas oportunidades que lo hemos manifestado, una justicia provincial que se atribuye su competencia, una justicia federal de la misma provincia que se atribuye su competencia.
Esto se dilucida única y exclusivamente en un órgano superior a ambas jurisdicciones, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que sería también nuestro deseo que la Corte Suprema declare la competencia de una u otra jurisdicción. Ese es el tema, digamos, jurídico. Con respecto al fallo ya le contesté al comienzo. La próxima pregunta, por favor. Esta pregunta es de Gladys Torres, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad 88.9 Formosa, y tiene relación con internaciones. Ante el gran aumento de casos positivos, ¿cómo están funcionando los centros de aislamiento? Y si continuarán con el mismo sistema actual de internación media en CAP y domiciliaria. Doctor Romero Bruno. Bueno, ante esta situación de aumento de casos, lógicamente que todos los pacientes que dan positivos van a lo que llamamos centro de atención sanitaria, que en este caso están habilitados varios hoteles. Estas personas se los controla diariamente, tienen los controles de rutina. En la mayoría de los casos son asintomáticos o con síntomas leves. Actualmente en la provincia hay 476 casos activos. De ahí, los pacientes más graves están siendo internados en el Hospital Interdistrital para la Contingencia Evita. Es un hospital que está ocupando una gran cantidad de sus camas de terapia intensiva. Hay, en este momento, dijo el doctor, hay 22 pacientes internados graves, muchos de ellos, la mayor parte en asistencia respiratoria mecánica. Son pacientes que provienen de Clorinda en la mitad de un poco más de los casos, y Formosa, que va sumando pacientes graves a esta terapia intensiva en asistencia respiratoria mecánica. Y el caso también, lamentablemente, cuando uno llega a esta situación, prácticamente casi la mitad de las personas en estado crítico pueden fallecer, aunque se le hagan todas las medidas que están en este momento, digamos así, avaladas científicamente para poder mitigar esta situación. No hay un tratamiento que sea efectivo. Los centros de atención, los centros de aislamiento preventivo también están recibiendo a las personas que son contactos estrechos, fundamentalmente, que también ahí es una de las situaciones que nos permite identificar, hacer el rastreo, y una vez que se identifican estas personas, también van a estos lugares para evitar que nos sigan contagiando, y sobre todo hacer los controles durante al mínimo 10 días, porque el virus se puede desarrollar en los 14 días, entonces el protocolo determina que son 10 días en algunos de estos centros y 4 días pueden finalizarlo en su domicilio. Por otro lado, las personas que siguen ingresando también están yendo a los centros de alojamiento preventivo, y las personas que están con condiciones que tienen que ver con una cuestión familiar, de tener hijos menores, alguna comorbilidad o una situación específica, pero que reúna las condiciones socioambientales en su domicilio, y puede hacer el continuar tanto el aislamiento como la medida de cuarentena en su domicilio. Hemos encontrado, como ya lo veníamos previendo hace mucho tiempo y lo que ocurrió en varias provincias, es que muchas personas no cumplen esta medida. Es lamentable decir que esto es directamente, porque se le aclara perfectamente por qué tiene que hacer esta medida, se le explica el riesgo, se le explica a las personas que tienen que quedarse en su casa y hacer los controles durante el tiempo para evitar transmitir esto a la comunidad. Sin embargo, la irresponsabilidad hace que muchas personas no permanezcan en sus domicilios y van a contactarse con otras personas y poniendo en riesgo a toda nuestra comunidad. En esta situación se toman las medidas correspondientes y esta persona, más allá de los trámites judiciales que le corresponden, se los aísla en un centro de atención sanitaria o centro de alojamiento preventivo. Siguen siendo hoy las medidas, además del testeo, que es también importante la cantidad de test diarios que está haciendo la provincia en todos los lugares, para tratar de captar rápidamente a las personas que pudieran tener, incluso en forma asintomática, la presencia del virus. Esto también va a ser una de las herramientas más importantes que tenemos, es la cantidad de testeo. El aislamiento de los contactos estrechos
la identificación oportuna de ellos y continuar con el tratamiento de las personas que presenten los test positivos. Sí, perdón, ¿no? Quería también aclarar, comentar en realidad, para que la gente sepa, en el caso de hoy, de la triste noticia del fallecimiento de hoy, es la segunda vez que tenemos integrantes de una misma familia que fallecen más de una persona. Tenemos varios casos de grupos familiares internados. Toda la familia o la mayoría de la familia se encuentran internados. En este caso es la segunda vez que ya más de una persona de un mismo grupo familiar ha fallecido. O sea que un mismo grupo de familia ha perdido 2 integrantes. Ambos todos son mayores de edad. Uno de los primeros casos que tuvimos, ambos padres, quedó el hijo. O sea, es una situación, la verdad, muy compleja, muy triste, ver esta situación donde más de un integrante, un familiar, pueda morir por estas causas. Lo que sí estamos viendo, como para volver a recalcar, todo el, digamos, Paraguay en este último mes ha tenido alrededor de 110 casos más altos que los meses anteriores. En Brasil ha subido el 50% de los casos. En Uruguay alrededor también creo cerca del 80%. Chile 35% más de casos que con respecto a los meses previos. O sea, toda la región está aumentando el número de casos. Ya la doctora Carla Bisotti ha manifestado que es inevitable prácticamente la segunda ola en la Argentina. Por lo tanto, se está viniendo una situación bastante compleja en donde va a ser muy difícil, obviamente, mantener el ritmo de nuevos diagnósticos si no tomamos la conciencia y la colaboración de todos y todas para mantener el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado de manos. Sin la colaboración de toda la población es imposible, ¿sí? Imposible porque obviamente a través de las nuevas medidas y las nuevas limitaciones que se nos imponen para poder entablar algunos criterios que creemos nosotros los correctos desde el punto de vista sanitario, pero bueno, si se nos impide hacer eso, se nos hace más difícil la labor y más difícil evitar los nuevos diagnósticos. Gracias, Julián. La siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Rolando Acosta, Canal 3, C3 Noticias. Recientemente se anunció la adquisición con recursos propios de más camas de terapia intensiva para el Hospital Evita. Olvidé decir que era para el doctor Ibáñez la pregunta. Así también, el 1 de marzo, el gobernador anunció la adquisición de 4 tomógrafos para nosocomios del interior. ¿Cuánto invirtió la provincia en lo que va del año en salud? ¿Qué sucede hoy en esta etapa en el Centro de Medicina Nuclear? Bueno, en primer lugar, la pregunta de la inversión la estamos dando en forma trimestral, la daremos a conocer como hemos hecho con los 2 trimestres últimos del año pasado. Es cierto, se adquirieron 4 tomógrafos, ustedes lo reflejaron, inclusive la llegada de algunos de ellos de última generación. Según la firma vendedora, es una firma de Estados Unidos, este modelo de tomógrafo que llegaron a Formosa son los primeros en la Argentina de este tamaño y de esta modalidad. Hay, por supuesto, de otros modelos que deben haber llegado. Eso nos lo confirmó precisamente el CEO de la empresa en la Argentina, ¿no? Es decir, se están adquiriendo, digamos, equipos de ultísima generación. Otra de las preguntas era sobre el Centro de Medicina Nuclear. Bueno, Centro de Medicina Nuclear, la obra está siendo terminada con recursos provinciales. De pasar, ustedes ya la ven, que es una obra que por fuera está terminada. En el mes de abril se terminan partes internas de esa obra y se comienzan a instalar el equipamiento. El primer equipo que se va a instalar va a ser precisamente un tomógrafo, para lo cual vendrá gente especializada de Buenos Aires a instalarlo, así que les comunicaremos, por supuesto, siempre a ustedes para que puedan estar presentes. Creo que eso va a ser un hito histórico. Con respecto a la parte que se va a instalar en primer lugar,
es más de los médicos que mío, pero el objetivo fundamental es que se habilite en una primera etapa para que se puedan hacer tratamiento de rayos en nuestra ciudad. Es decir, que aquellos comprovincianos que tienen la desgracia de tener cáncer todavía no tengan que desplazarse con su familia a Buenos Aires, porque ustedes saben que en tránsito interprovincial también es muy dificultoso para el tratamiento por rayos, y precisamente que lo puedan hacer acá, cerca de su casa, de su domicilio, de su pueblo, de sus afectos, ¿no? Así que, si Dios quiere, bueno, a mitad de año tendría que estar prácticamente esa primera etapa del Centro de Medicina Nuclear concluida. Recordemos que, lamentablemente, estuvimos 4 años paralizados. La siguiente pregunta, por favor. La última pregunta es de Ángel Blasic, Diario Norte Formosa. Viendo la cantidad de casos que se detectan cada día en la provincia, ¿el sistema de salud de Formosa está preparado para atender si la curva de contagios continúa? ¿No existe peligro de que colapse el sistema sanitario de salud de la provincia? El sistema de salud, como lo repetimos muchas veces, viene preparado hace muchos años. Tenemos un sistema de salud en toda la provincia, que es el trabajo y la planificación que se ha hecho de la provincia en este modelo formoseño, donde en cada una de las localidades más importantes, inclusive las más pequeñas, tienen habilitado establecimientos de salud muy equipados, modernos. ¿Qué ha hecho la pandemia con el sistema de salud? Lógicamente, todo este tiempo nos ha dado mayor tiempo, como siempre hemos ganado el tiempo, hemos utilizado el tiempo a nuestro favor, en el sentido de que se han hecho mayores inversiones, el Estado nunca ha escatimado absolutamente, y lo digo con justa razón y conocimiento, en el Hospital Central, todos los días. Realmente no nos ha faltado nunca ni un medicamento, ni un insumo, al contrario, hemos aumentado nuestros equipamientos. Así también con respecto a camas, oxígeno, etcétera. O sea, el sistema de salud está robustecido, está fuerte en este sentido. Ahora, también tenemos que reconocer de que esto no es elástico, no es algo que por más fuerte que esté en toda la red provincial, si comienzan a aumentar los casos en forma abrupta, como puede pasar y ha pasado en el coronavirus, cuando se comienza a propagar comunitariamente, lógicamente que esto es inelástico, o sea, puede pasar como ha pasado en cualquier lugar del mundo. Nosotros realmente tenemos que estar orgullosos de nuestro sistema de salud público provincial. Pero también tenemos que ser conscientes de que existen limitaciones, no solo en lo que puede ser la parte edilicia, de equipamiento, de la cama, sino en el recurso humano. La cantidad de médicos terapistas que están realmente en todo el país. Hay una crisis de recursos humanos de esta especialidad de terapia intensiva, así como enfermeros. Tenemos una residencia de enfermería en terapia intensiva en el Hospital Central que realmente están poniendo el hombro todos los días, pero también están no solo la cantidad de personas, sino la tarea que puede implicar y lo que ha hecho el agotamiento de los recursos humanos en cualquier otro lugar del país. Realmente hemos visto y escuchado los testimonios de médicos, inclusive a veces llegan hasta molestarse con la población cuando ven que no se cuidan, y son los médicos, los enfermeros, el sistema de salud el que tiene que atender lo que decíamos, muchas de estas irresponsabilidades. Entonces se produce como una disociación entre el sistema de salud y las personas que no se cuidan. Entonces también los recursos humanos no se fabrican de un día para otro, no se compran tampoco. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser conscientes que tenemos un sistema de salud que se ha preparado, que se ha fortalecido, con recursos humanos, técnicos, edilicio, el único hospital monovalente que tenemos, de más de 660 camas, que ahora se están inclusive aumentando en cantidad de respiradores para tener preparados eventuales aumentos de pacientes que requieran esta asistencia, pero también tenemos que ser realistas de que existe un límite, tanto y fundamentalmente de recursos humanos. Gracias, Mario.
Tenemos una última pregunta formulada en las redes sociales. Creemos que por la rapidez de la redacción vamos a tratar de interpretarla. Nos dice qué vamos a hacer con los argentinos, con provincianos que están fuera del país si se cierran las fronteras. Bueno, el tema del cierre de la frontera creo que existe, o sea, solamente se puede llegar a Ezeiza, me parece. Ahora, está preocupando mucho el tema de las fronteras, está preocupando mucho al gobierno nacional, está preocupando mucho a las provincias fronterizas, como dijeron acá los compañeros de la mesa, a las provincias fronterizas con la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil, es una preocupación constante. Pero apunta también a algo que, la pregunta, algo de que hemos visto en los últimos días. En Brasil hay miles de argentinos vacacionando. También nos desayunamos que había una moda, no sé si, no creo que sea con algunos de nuestras provincias, algunos colegios, sino tal vez de Capital Federal y de Córdoba, de hacer los viajes de estudio a México, fundamentalmente a Cancún. Y también nos desayunamos de la imprudencia de algunos jóvenes que con tal de hacer este viaje y de poder entrar o salir, no sé cómo era la historia, hacían PCR truchos. En los medios está hasta cuánto se cobraba por eso, ¿no? Fíjense qué irresponsabilidad. Entonces hoy, cuando hay una preocupación tremenda, no solamente por el contagio que trajeron, porque ya hay varios de estos contingentes que están todos contagiados, sino por el problema de estas nuevas cepas que explican los médicos, que desgraciadamente son mucho peor a la anterior. Tal es así que uno a veces ve algunas leyendas en internet que hablarían de una nueva pandemia. Bueno, no sé si está contestada la pregunta. La provincia no tiene facultades de abrir y cerrar una frontera, ninguna provincia argentina con un vecino país. Sí queremos que en la mesa donde se adopten estas decisiones nos escuchen a las provincias fronterizas. También queremos que nos escuchen cuando se decide acerca de los límites y de las medidas que cada provincia articula para defenderse contra el coronavirus. Así como hay una mirada de que si se viene de un país donde hay una circulación feroz y tremenda de coronavirus, como estos países vecinos, también nosotros de Formosa tenemos una mirada de prevención hacia todos aquellos que vienen de provincias donde también hay una circulación tremenda y la noticia son fallecidos todos los días. Entonces, sería bueno escuchar a las provincias siempre que se adoptan medidas referente a una provincia en particular, como es el caso de la nuestra o de otra provincia hermana, ¿no? Bueno, estas son simplemente reflexiones. Comprovincianos, muchísimas gracias por la atención que ustedes todos los días dispensan a este parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Si Dios quiere, solamente si Dios quiere, mañana día domingo nos reencontraremos con ustedes a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias.